Nuestro invitado hoy en A Calzón Quitado, el doctor Sergio Fajardo. ¿Cómo le digo? Matemático, precandidato, ¿cómo lo podemos llamar? Profesor. 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 Vamos a dar una clase. Démosle pues. ¿Cómo sería una clase a calzón quitado? ¿Usted se ha llegado a quitar los calzones como lo hizo Petro? Petro Bueno, no, como Mocus. como lo hizo Mocus. No. Porque Petro nos bajó los calzones a todos. ¿O no? Yo nunca me he bajado los calzones en público, en ninguna parte, y he dictado siempre mis clases con todo el cuidado. Cada que yo dicto una clase es como si fuera la primera vez en la vida que dicto. Me preparo, pienso, incorporo todo lo que pueda incorporar, y modestia aparte, yo creo que he sido un muy buen profesor. ¿De dónde le nació eso de ser profesor? Yo creo que eso lo traía innato. Desde pelado en el colegio, a mí me gustaba exponer. Cuando teníamos trabajos, me gustaba exponer en clase. Yo estudiaba con compañeros y les explicaba a todos mis compañeros los diferentes temas, en particular matemáticas. Entonces siempre me gustó explicar, me gustó exponer, y yo creo que mucho de eso tiene que ver con mi papá. Mi papá era arquitecto, no matemático, pero mi papá desde muy temprano en la vida me enseñó cómo coger un texto, extraer las ideas principales, hacer una síntesis y explicarlo. Yo todavía recuerdo el día, la primera vez que me senté con mi papá, él me dijo, bueno, traiga pues el libro y un papel, y me dijo, leímos, y me dijo, mire lo que está pasando acá, dice esto, esto y esto, ponía las ideas acá, un diagrama, y yo decía, qué impresión. Entonces, desde ahí tengo esa vocación por entender, por explicar, y me siento muy orgulloso de ser un profesor, y si volvieran a ser, volvería a ser profesor. En ese análisis desde la cátedra, ¿cómo ve a Colombia hoy? Desafortunadamente mal. Yo creo que tenemos un mal gobierno, y no es simplemente una controversia política. No es una oposición por oponerse. No es, yo estoy hablando de una realidad que estamos viendo en vivo y en directo. Aquí, anoche, drones en Popayán, cilindros en Cúcuta, paro armado en el Chocó. Lo que está pasando, por ejemplo, con La Paz Total, que se convirtió en un caos total y se está convirtiendo en un problema gigantesco de seguridad en Colombia, tanto en el mundo rural, asociado con una negociación muy mal hecha. Nosotros hemos negociado por muchos años, es que hay muchas lecciones aprendidas, cometiendo el primer error que no se puede cometer, y es salirse, dejar el espacio, lo ocuparon los criminales, y ya el ejército no tiene capacidad para volver a recuperarlo. Los costos de eso son gigantescos. El mismo presidente que decía, con él de presidente, en 3 meses el ELN desaparecía. Mire lo que está haciendo el ELN hoy por todas partes. No estamos hablando, ya no se habla del Catatumbo en Colombia. Fíjese, toda esta calamidad, y es un manejo errático de las negociaciones, sin método, sin rigor, sin una perspectiva clara. Ahora, lo que ha pasado con, por ejemplo, con el nuevo ministro de Defensa que acaban de nombrar, que él seguramente es un buen militar, ese no es el problema, que sea bueno o no, sino la estructura, la manera como está destruyendo la estructura del servicio de las fuerzas públicas en general en Colombia. Todo esto es un deterioro, un caos que está asociado con la mente caótica que tiene el presidente. Y eso solamente para hablar en esa parte de la seguridad urbana, la seguridad ciudadana, la seguridad urbana. Las condiciones que tenemos hoy en muchas partes del país son dramáticas. La extorsión hoy es un problema gigantesco. Son nuevas formas de criminalidad. Cartagena, Barranquilla, para citar 2 lugares donde por lo general nunca había violencia, lo que ha pasado allá, las muertes que se están dando en tantos espacios, y el gobierno nacional no ha hecho nada. Pero esto es urgente, que no podemos esperar hasta el 2026, hasta el 7 de agosto del 2026 para arreglar este problema. El costo es altísimo. Más de 100.000 personas han salido de la fuerza pública. Nosotros, que siempre estamos pidiendo, necesitamos más personas, se han salido 100.000. Toda esa infraestructura para poder ocupar los espacios para hacer la defensa de los territorios, deteriorada. La inteligencia como parte de la estructura militar de Colombia, que ha sido una de las fortalezas del país, deteriorada. Es una emergencia lo que estamos viendo acá. Se necesitan recursos, se necesita replantear la forma como está la organización, y lo que va quedando, eso no aparece por lo general, todo este tipo de cosas son calladas, es un deterioro de la confianza. Con este nuevo ministro de Defensa tenía 27 generales por encima de él, y ahora los va a mandar él desde la perspectiva política. Un caos. Y solamente hemos hablado de la defensa, de la seguridad. Salud. El deterioro de la salud es gigantesco. ¿Y eso qué significa? Pues que las personas, las citas se demoran más, si es que consiguen una cita. Me comentaba una persona del mundo de las farmacias
y me decía, nos está yendo espectacular. Y yo le decía, ¿pero cómo así? Digo, Claro. porque la gente de su propio bolsillo tiene que ir a comprar las drogas, lo que necesitan. Entonces es un deterioro y más de la mitad ya la maneja el gobierno nacional. Los maestros que tenían un sistema de salud especial para los maestros que nos dijeron, usted va a ser el ejemplo para que vean cómo va a ser la salud en Colombia, pues hoy la salud de los maestros está deteriorada. Todo está deteriorando. El próximo gobierno para mí va a ser el más difícil de la historia de Colombia y tiene que ser un gobierno que sea capaz de trabajar con izquierda, centro y derecha. Esta Colombia va a llegar amargada, molestia, con muchos miedos, rabias mezcladas y eso no, los colombianos nunca hemos sido así. Colombiano siempre es un pueblo alegre en medio de tantas cosas y esa Colombia necesita un manejo especial. Mal gobierno de Duque, mal gobierno de Petro, ahora viene el bueno. Que es el más difícil. Y el más difícil de todos, muy difícil. Pero mire usted, dicen los que saben de esto, que genera caos y gobierna, crea esperanzas y gana. Y Petro ha sido muy hábil en proponer caos, en generar caos, desde que estaba Duque, llamando a las movilizaciones, el estallido social, aunque él dice que no lo generó, pero ahí en Dubái acaba de decir que si gana la derecha va a correr sangre, ríos de sangre en el territorio colombiano. ¿Promueva el caos para seguir gobernando? No creo que sea para seguir gobernando, pero la estrategia del presidente Petro es relativamente sencilla. Todo esto es culpa de Duque, y yo no tengo la menor duda que Duque fue un mal gobierno, y no lo dejan. Entonces no lo dejan los ricos, no lo deja Trump, no lo dejan sus ministros, porque a todos los critica y les dice que no sirven para nada, él que los escogió, porque el primer responsable del equipo es el que lo pone. Claro, es el jefe. Él siempre es una víctima, él es el Mesías que no tiene la capacidad para conducir. Es que Petro, y digo, hago una observación, Petro ha sido el mismo siempre, no fue que se cambió ahora que llegó al poder, ha sido el mismo comportamiento siempre, así fue alcalde de Bogotá. Entonces tiene la habilidad de la confrontación, de cortinas de humo para un lado, para la otro, pero como ya está en el poder y tiene que responder, la pregunta es muy elemental, la respondió Francia Márquez. Cuando dice Francia Márquez, en mi tierra me dicen que estaba mejor antes de que llegáramos nosotros. Eso significa que la vida de las personas no está cambiando. Y la obligación del gobernante es convertir todas esas promesas en realidad. El muy bueno para hacer promesas, pésimo para hacer la realidad. El ICETEX, hoy están mandando una carta diciéndole a los estudiantes que van a tener que pagar más intereses. Los que había 50.000 cupos se redujeron a 10.000 y era supuestamente el presidente para los jóvenes. Entonces son mucho hablar, poco hacer, aumenta la frustración y ese es el espacio en que estamos. Mal gobierno, el cambio que se prometió no llegó y todavía no empecé a hablar de la corrupción. Que va aumentando. Pero él empezó con el hijo de Petro que describió lo que había pasado. Decidieron ganar como fuera. Aparece el señor Benedetti que dice, si yo hablo esto se cae. Y dice, puse 15.000 millones, lo que hice, por mí ganaron, dice Benedetti. Después aparece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con todo el escándalo, Olmedo y Schneider protagonistas. Y ahora ya vamos en papá pitufo y va creciendo esa corrupción por todos lados. Un gobierno que decía que él iba a acabar con la corrupción. La corrupción está creciendo a pasos agigantados. ¿Y a quién le roba la corrupción? A esos estudiantes que no tienen, el ICETEX hoy no tiene la plata para darle los préstamos a estudiantes de estrato 1, 2 y 3, porque los ricos no necesitan plata prestada para ir a mandar un hijo a la universidad. Son las personas más sencillas, con su familia, haciendo un esfuerzo tremendo, las que están pagando esa cuenta. Entonces, la educación, la corrupción, la salud, la seguridad. Vea pues. Doctor Sergio Fajardo, usted ha dicho que se necesita una unidad nacional. Petro dijo, ya no soy de izquierda, la izquierda no existe, la izquierda es sectaria. Y ya dijo, necesitamos una unidad nacional progresista. Y el progresismo es el Partido Liberal. ¿O es el liberalismo? ¿Cómo le parece? Pero bueno, esa es la razón por la cual la gente dice, no creen los políticos, todos son iguales, prometen y cumplen, todos ladrones. Esa es una frase recurrente. La gente no cree en la política. Este presidente que pretendía cambiar está haciendo exactamente lo mismo. Llegó en avión con Benedetti, esa foto es un documento histórico, en un avión privado, que no sabemos de quién es, Benedetti y Petro dormidos. Y después, Consejo de Ministros, Benedetti al lado del presidente y echó a todos sus amigos. Esa es la forma como están gobernando. Entonces ahora van a ofrecer puestos por todos lados a ver si pasan las reformas en este caos y en este desorden. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para mí, que lo he dicho siempre, el primer paso es cambia la política. Y la política se puede hacer diferente. Y yo he dicho, yo prefiero perder a ganar haciendo trampa.
y se puede hacer y la hemos hecho y yo sé gobernar y lo digo pues en primera persona con los equipos que he formado. Gobernar es muy difícil y tiene que saber uno hacerlo y lo hemos hecho. Yo estoy contento en ese sentido, en términos políticos, pero la situación del país está mal y va a empeorar. Yo espero estar equivocado en lo que estoy diciendo. Con esa radiografía que usted nos hace, diciendo que el siguiente gobierno va a ser el más difícil, ¿usted se atreve a montarse en ese potro? Sin duda, y estoy preparado por experiencia, por recorrido, por la forma como yo he venido haciendo política 25 años. Yo lo digo con todo el orgullo. Yo tengo la capacidad de hablar con diferentes sectores, de tender puentes, de construir, ¿sí? Y va a ser el más difícil de todos. Sin duda, el gobierno más difícil que nos va a tocar a todos nosotros. Pero entramos a la política de lo público. Yo estoy sentado aquí por una convicción profunda. Yo entré a los 43 años, hoy tengo 68, ¿sí? Y he recorrido este camino y creo profundamente que se puede hacer y que en Colombia podemos vivir mucho mejor, que podemos atender tantas desigualdades sociales, que podemos construir una convivencia ciudadana, una lógica de la ética y el civismo y al mismo tiempo tener la seguridad que nos merecemos. Todo eso se puede hacer en Colombia. ¿Y eso sería que formando una unidad nacional con la gente que tenga otra visión del país y alejado de la clase política tradicional? Mire, en todos los partidos políticos hay gente valiosa. Sí. Y lo digo con gusto. Yo he gobernado como alcalde, como gobernador, con gente muy diferente que teníamos discrepancias políticas, pero en todas partes hay gente valiosa. Estos equipos se pueden conformar. Lo que es importante es en qué cancha vamos a jugar. Ese es el reto. Yo hago esta figura. Cuando uno gana, escoge la cancha que juega y cuáles son las reglas. Lo que hemos visto en Colombia es han jugado en la misma cancha, la misma mermelada, la misma historia nos están contando siempre. Aquí vamos a cambiar de cancha. Jugamos con todos los que están ahí, pero en otra cancha con otra regla. Eso se puede hacer. Y es lo que nos tratan de decir que es imposible. Porque a ellos les interesa que digan, no, es que no se puede. Es que la política es el arte de tragar sapos. Y yo digo, ¿y por qué yo me tengo que juntar con un corrupto para ganar unas elecciones? Entonces dicen, no, es que así es la política. No, la política es como la hagamos nosotros y se puede hacer diferente. Y aquí estaba el gobierno de Duque, mala película. El gobierno de Petro, mala película. Viene la buena. La de Sergio. Esperemos que esa sea. Estoy contento, estamos luchando por lo que hemos luchado durante tantos años. Esta voz se está escuchando. Yo voté en blanco y me han insultado lo que usted quiera en el 2018 y volví a votar en blanco en el 2022 y me han insultado, pero he mantenido una línea, siempre respetando a los demás. Yo he dicho una frase, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Claro. Pero eso pues en esta polarización, usted está conmigo o en contra mía, estamos en guerra y en guerra todo vale y mire cómo vamos. ¿Por qué dicen que Sergio Fajardo es muy frío, muy calculador? Que la gente dice, no, necesitamos uno que tenga bríos. No, mire, yo fui alcalde de Medellín y a pie les ganamos a toda la política tradicional. Fui gobernador y a pie le ganamos a toda la política tradicional. Lo que pasa es que aquí han pretendido creer que hay que insultar al otro para ser valiente. Yo creo que aquí lo que necesitamos es ser inteligente. Yo respeto a las personas. Es que no me puede dar pena a mí ser decente. Yo tengo que decirle hijo de tantas a este para salir en todas partes y que digan que yo sí tengo esa condición machista y entonces no, yo sé respetar, yo sé construir, yo sé empoderar, yo sé conectar. Yo creo en el respeto, yo creo en el reconocimiento, creo en la empatía, creo en la solidaridad. Y siempre he sido respetuoso y seré respetuoso y para destacarme no tengo que maltratar a nadie. Nunca en la vida, a mí nadie me pegó un golpe. Y yo nunca en la vida le pegué un golpe a nadie. Tengo que pegar, gritar, insultar y hacer gestos así para que me digan que tan valiente. No, yo no creo en eso. ¿Cuál sería su ecuación matemática para salvar este país? La capacidad de conectar, extender puentes entre diferentes sectores. Yo sé hacerlo. Saber empoderar, que eso significa que quienes participan sean protagonistas. La transparencia, que es el antídoto para la corrupción, que todo se vea. Y después respetar, reconocer, empatía y solidaridad. Saque lo mejor de cada quien. Yo soy profesor y un profesor tiene que sacar lo mejor de cada persona. En la polarización es sacar lo peor. Yo lo insulto, es que insultar es muy fácil, decirle hijo de tantas a alguien y entonces usted, no, qué varón. Yo no soy ese varón. Entonces sacar lo mejor de la gente. Esa es la forma de hacer las cosas. Claridad acerca del sentido de las desigualdades sociales, claridad acerca de la violencia que tenemos y la necesidad de
la seguridad para nuestro país, que es una necesidad que no depende de izquierda a derecha. Es que hoy en el Chocó, donde están los más pobres, están todos muertos del miedo. Los más pobres de Colombia son los primeros que pagan las consecuencias de la corrupción y de la violencia y de la inseguridad. Y mire cómo están en esa condición. Y una política ética, una capacidad de hacer una cultura ciudadana, un proyecto de sociedad donde podamos convivir, de donde nos podamos respetar y podamos avanzar. Eso es lo que yo represento, eso es lo que yo soy, eso es lo que yo quiero. Y esta voz se está escuchando. Porque además otra condición es perseverar. No se asuste, yo no me he desviado, yo no me he salido para acá a gritar y convertirme en... Estoy hablando diferente, he aprendido cosas, he aprendido de los errores. Y bueno, la vida continúa y siempre es un buen momento para aprender. Para ganar se necesita plata y votos. ¿Cuál tiene? Ni plata y muchos votos. Muchos votos hemos tenido. Recuerden, en el 2018 por esto no paso yo a la presidencia por 200.000 votos. No paso a la segunda vuelta, por nada. Le voy a contar un dato para despedirme. ¿Sabe cuánto costó la campaña mía en el 2018? 10.000 millones de pesos. Y yo le puedo asegurar a usted que ahí están todos los pesos. ¿Sabe cuánto costaron las campañas de Duque y Petro en el 2018 contra los que yo estaba compitiendo? 24.000. En 3 meses, 14.000 millones de pesos de diferencia. Y ellos habían estado en consulta, con mucho menos dinero, sin tener aviones, sin tener nada. A esto estuvimos. Listo, yo no me pongo a llorar, ya pasó, pero la plata es importante en política. Yo espero tener, cuando ya pase a esta definición, tener unos recursos para hacer una buena campaña, para poder llegar a muchos lugares. Yo he gobernado con austeridad, con seriedad. Nadie puede decir que yo daba puestos para pagarle a nadie porque nunca ha sido así. Entonces, las cosas se pueden hacer. Va a ser una batalla larga, dura. Yo me temo que esto va a haber mucha polarización, mucha mentira, mucha agresión. Pero los que estamos acá, en particular yo, hay que dar ejemplo. Se pueden hacer las cosas, se pueden hacer bien hechas y yo creo que eso es lo que necesita Colombia. Candidatura de centro. Yo soy de centro. Donde esté, soy de centro. No, no es militante ni filosofía conservadora ni liberal, no. centro. Yo hago parte de un movimiento cívico que sabe resolver problemas, que puede entender los problemas, recoge lo que se sirva para construir y eso lo sé hacer yo y esa es la forma mía de la política. ¿Un vallecaucano fórmula vicepresidencial? ¿Te quieres lanzar o qué? No, Norman, Armitage. Él ha dicho que lo quiere mucho a usted y que le gustaría Y estar yo con también él. lo quiero mucho a él y yo creo que es una persona muy valiosa. Pero es que él llora mucho Bueno. y se le aparece en Los Ángeles. No, pero... Es buen hombre, buen empresario. Sin duda alguna, para mí es de las personas que yo quiero en Colombia, Sí. Maurice Armitage, pero por ahí dicen que el que no llora no mama. ¿Sí? ¿Será por eso que O una mujer. también hay mujeres muy preparadas en Colombia? Pero ese no es el tema hoy. Ese no es el tema. El Ese no tema, es el tema hoy. es buscar soluciones y alternativas Y vamos al caos. construyendo y reivindicando la política que hemos hecho. Ninguna de las personas que están en la contienda electoral han sido candidatos 2 veces. Yo me he expuesto públicamente, como le dije, voté en blanco, insultos los que usted quiera, y volví a votar en blanco. Expliqué por qué. Y es, cada quien tiene su camino. Este es el camino y les insisto, esta voz se está escuchando y con esta entrevista me voy a disparar en todas las encuestas. Pero no se va a ir a ver ballenas. No tengo tiempo, pero las ballenas vayan a verlas. Bueno, Son aquí en el bellísimas. Valle del Cauca Claro, las hay jorobadas, bellísimas. posibilidades de ver ballenas. Yo fui a Nuquí, en el Chocó, Sí. y es un lugar especial. En ese Chocó, con toda esa riqueza de la naturaleza, atrapado hoy por los que no han visto ballenas y que no han visto nunca nada, y allá está el Chocó en manos del ELN, el Clan del Golfo, los más pobres sufriendo todos los días. Así es. Hágame el favor. Doctor Sergio, muchas gracias por estar aquí en A Calzón Quitado. Muy amable. Siempre un gusto, vuelvo. Claro, cuando usted quiera, esta es su casa. Listo. Y sigue recorriendo el país. Así será.